Julio Becerril. Dígame, Julio. Mire, tenemos problemas aquí para instalar el equipo, nuestras computadoras. Estamos con el teléfono de Irene, con sus datos, entonces, pues vamos a estar aquí en este medio, profesora, por favor. Ok. Sí, no te preocupes, espero que les aguante bien la clase, ¿sale? Sí, profesora, gracias. Sale, vale. Yo sé que ustedes son 2 por 1, ya. Gracias por su aviso. Bueno. 2 por 1, gracias. Bueno, pues ahora sí, como les decía, iniciamos de manera oficial la clase del día de hoy. Si ustedes ya se dieron cuenta, les subí ya 2 apartados, uno para entregar ahorita y otro para dentro de 8 días. Así que no hay pretexto de que no sabía, de que era mucho, o temas, acuérdense, de trabajo en equipo. Ya les subí el libro de Sampieri, el de metodología de la investigación. Acuérdense que Sampieri es un apellido, es Roberto Sampieri. Porque había subido ayer o antier un documento, pero creo que estaba muy chafa, la verdad. Varias personas me dijeron que no lo podían bajar, que estaba como medio raro, entonces lo quité y ahorita lo volví a subir otro. Por eso les escribía que creo yo que son más prácticos y está mejor. Igual échenle un ojito, porque realmente tanto marco contextual como marco teórico me estoy basando en el Sampieri. De hecho, los 5 ejercicios que vienen programados para el próximo jueves 11 también vienen de ahí. Entonces, para que lo revisen, le echen un ojito y se pongan de acuerdo en su equipo. También como recordatorio, la calificación, acuérdense que además de la que yo asigno por evaluación continua y por sus avances, va a haber una modificación en el 20% que normalmente yo la daba por default. Ahora ese 20% pues va a estar compuesto por la propia calificación que cada uno de ustedes se ponga. Acuérdense que eso se llama autoevaluación. Y también de la evaluación que entre ustedes, como miembros del equipo, se van a dar. Es decir, si yo trabajo con Jackie, con Chayanne o con Tania, pues yo voy a decir, pues Jackie aportó siempre ideas, siempre tuvo esta disposición, nos echaba la mano, entonces ella va a tener 10, según mi perspectiva como otra integrante del equipo, y así sucesivamente con Chayanne y con Tania. Y Tania a su vez va a evaluar a Jackie, Chayanne y a mí como integrante del equipo, ¿sale? Entonces acuérdense que esa es la modificación que hace 8 días se hizo a raíz de por ahí situaciones que se empezaron a presentar en los diferentes equipos y que les mencionaba yo que, bueno, como en cualquier lugar y en cualquier sociedad, trabajo o lugar donde nos encontremos, pues así tenemos que funcionar. Y este trabajo colaborativo, pues tenemos que aplicar todos los conocimientos que a lo largo de la carrera pues hemos aprendido, y entre ellos ser líder, motivarnos, trabajo colaborativo, roles, etcétera. Entonces, dicho eso, iniciamos con la presentación de hoy. Déjenme la subo. Y comparto pantalla. Sale pues, entonces iniciamos. Bueno, yo espero que ya nadie más llegue, porque una vez que comparto pantalla ya no veo quién me habla o quién se anuncia. Entonces, bueno, iniciamos. Recordarán que ya a partir de ahora vamos a estar situando todos los capítulos ya en nuestro contexto, en nuestro proyecto. El día de hoy vamos a ver tres capítulos, iniciando con el capítulo 1, marco contextual. Antes de que yo continúe, ¿qué entendemos por marco contextual? ¿Qué se entiende por marco contextual? Quien guste. ¿Qué se entiende por marco contextual, chicos?
a la información que va recopilada sobre el proyecto, Por eso, como las ideas principales. pues más que ideas principales es como la primera parte, lo que se recopila del proyecto. ¿Qué más es el marco contextual? Es una herramienta que se utiliza para organizar ideas. Uh-huh. También. Ok. ¿Es para ubicar dónde se está, digamos, en este caso, la memoria, no, profesora? ¿Es ubicarnos qué? Ubicar No te escucho. el lugar de donde, digamos, en este caso, si yo lo estoy haciendo en una empresa, sería situarme en la empresa. Ese es el... Exacto. Es la población o muestreo, ¿no, profesora? Sí, son... donde se realiza. Es correcto, las últimas dos aportaciones son las que más se han acercado al concepto de marco contextual, perdón. Y es justamente uno, la ubicación, y dos, es decir, las delimitación o especificaciones de dicho herramienta o de dicho instrumento. Es decir, y aquí hago una particular aclaración. Recuerden que marco contextual es en la investigación tecnológica. Entonces, no se vale que nosotros hablemos de problemáticas ni de procesos a mejorar. Todo lo que nosotros vamos a hablar en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 van a ser ya exclusivamente de esa innovación. Entonces, primer capítulo, marco contextual. Es como ese globito del Google o del carrito del Waze que nos va a decir, usted está aquí. Es decir, nuevamente vamos a retomar esa delimitación, esa ubicación geográfica que desde el planteamiento del problema y objetivos hemos venido situando. Desde la clase pasada les hice hincapié en ser detallistas. Entonces, aquí lo voy a volver a reiterar. Tenemos que ser muy específicos en lo que nosotros situemos y ubiquemos. Y entonces, así es como se verá. Entonces, marco contextual, acuérdense que es ese escenario, ese lugar. Vamos a describir la situación geográfica, la condición temporal, el escenario físico. Y nuevamente, aquí la palabra clave es de lo general a lo particular. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? En el escenario físico, condiciones temporales y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma general, este puede contener sociales, culturales, históricos, económicos, naturales, considerados relevantes para una aproximación al trabajo de estudio. Algunas investigaciones, especialmente la de soporte cualitativo, pueden depender de condiciones geográficas temporales o de entornos específicos. Un marco contextual Ya no te oímos. No sé si... Ok. Ya que la búsqueda de que este soporte ¿Nos puedo acompañar? Me dijo que permite la identificación del objeto en el curso de un proyecto. El teórico anterior y el histórico antecedentes. Y como ya quedó establecido, el marco contextual hace una descripción de la situación temporal y espacial donde tiene lugar el fenómeno. Cada uno contribuye a acciones necesarias con respecto al objeto de estudio. De igual manera, a través de estos marcos se establecen las distintas vinculaciones de los elementos que guardan relación con el fenómeno
está siendo objeto de... Gracias. Entonces vamos a retomar esto. El marco contextual es un escenario físico, es la descripción del escenario físico, como decía hace un rato sus compañeros, es la ubicación geográfica, la situación general y las condiciones temporales. Es decir, nosotros vamos a describir en dónde se va a llevar a cabo. Es decir, si nosotros estamos diciendo que es en una empresa situada en Lerma, es una empresa situada en Ocoyoacac, en Santiago Teanquistengo, en Tenango, entonces hay que delimitar la situación geográfica, nuevamente como si fuera ese globito rojo de Google Maps. Una vez que la ubicamos, luego vamos a hablar de la empresa tal cual. Es una empresa de giro metalmecánico, de plásticos, de madera, automotriz, de papel, alimenticia, es decir, ¿de qué giro es esa empresa? Después, quizás, si es pertinente, hablar de sus competencias. A lo mejor si estoy hablando de Nestlé, ¿cuál es la competencia directa de Nestlé? ¿Y por qué es importante que yo implemente ese instrumento o esa herramienta? Porque me va a seguir posicionando número 1 frente a mis competidores, por decir algo. Vamos a hablar también de sus aspectos históricos. A lo mejor yo trabajo en la empresa, la cervecera Moctezuma, Cuauhtémoc Moctezuma, o no me acuerdo cómo se llama, Modelo. Y la acaba de comprar hace 5 o 10 años, tampoco recuerdo bien el dato, la Heineken, la cervecería del grupo Heineken. Entonces, es importante que en mi marco contextual yo hable de esa compra porque cambió la política, cambiaron los dueños, cambió la estrategia, cambiaron muchos aspectos, incluso en normatividad, en estándares de calidad, de seguridad, etcétera, a raíz de que compran la empresa los holandeses. Entonces, a lo mejor ahí sí es pertinente retomar ese aspecto social, por mencionar algunas cosas. Esto es lo que tiene que tener tu marco contextual. Nuevamente lo vas a delimitar, ¿sale? ¿Quién me ayuda ahora con las características? Ojo, las características son varias, entonces voy a pasar varias diapositivas con respecto a las características del marco contextual. ¿Quién me apoya con la lectura? Yo, Miss. Adelante. La primera persona, después la segunda. Adelante, por favor. Demarca el espacio. El ámbito del marco contextual corresponde al espacio en el cual se desarrolla la investigación. Este espacio puede ser geográfico, temporal o una combinación de ambos. Así, este ámbito define claramente al proyecto o tesis como únicos. En ocasiones puede coincidir con el de investigaciones anteriores, pero al final debe mostrar aspectos no considerados anteriormente. Entonces, ¿aquí qué significa esta característica del marco contextual? Lo que hablábamos hace un momento, delimitar o demarcar el espacio. Y aquí te lo dice, un espacio geográfico, es decir, ¿dónde? ¿En dónde está? ¿Quién me está apoyando? ¿Marlene? ¿Nancy? Yo, Paulina. Paulina, perdón, ninguna de las anteriores, disculpa. Continúa, Pau. ¿Depende de los objetivos? Depende de los objetivos, el marco contextual se debe definir de acuerdo con los del proyecto o de la tesis. Esto sucede, pues contexto puede significar cosas diferentes, como un equipo o un grupo en particular, una organización, comunidad, sociedad, país, cultura y otros. Incluso puede referirse a una combinación de algunas de estas instancias. Ok, entonces el contexto tiene que estar también muy apegado a los objetivos. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, estoy ubicando o estoy hablando de una empresa como Bimbo y estoy aparte no solamente Bimbo como panificadora o como esta empresa mexicana transnacional, sino una de sus empresas que le trabaja a Bimbo, que es Moldex. Moldex está ubicado en Lerma y hace todos los muebles de exhibición para los panes, ¿no? Entonces, ese va a ser mi objetivo, hacer quizás
más eficiente la elaboración de de dichos muebles. Entonces, tengo que delimitar mi marco contextual a los muebles, es decir, a los moldes que son hechos normalmente de metal. Yo me voy a especificar en la nave industrial que hacen muebles pero de madera. Entonces, así tengo que irme, dependiendo de mi objetivo, también va a ser el diseño y la estructura de mi marco contextual. Un momentito, Pau, vamos a ver quién anda por aquí, que llegan tarde. Hace rato, además de Pau, ¿quién más quería leer? Pero bueno, está bien. Es que no me digan yo porque no ubico. ¿Quién es yo? Yo. ¿Jorge? Yo sé. Ok. Sí, es que cuando comparto pantalla no los veo, entonces estoy más o menos como adivinando sus voces. Entonces, Pau, terminas de leer esta diapositiva y después Yotze. Sí, Miss. Da sentido a proyecto o a tesis. El marco contextual es de suma importancia, pues es lo que da sentido a la investigación. En otras palabras, este puede ayudar a dar forma a un proyecto o tesis. Por ejemplo, si se utilizan varios casos para explorar un tema, la evidencia de distintos contextos puede ayudar a comprender por qué el fenómeno ocurre de distintos modos en escenarios diferentes. Va de lo general a lo particular. Se acostumbra que la contextualización se lleve a cabo describiendo los aspectos globales en primera instancia. Luego, se destacan los aspectos más particulares del contexto. Dado su carácter multidimensional, conviene que se traten de todos los aspectos de manera completa, pero concisa. Ok. Entonces, si se dan cuenta, aquí se vuelve a retomar el punto de lo general a lo particular. Es decir, todos ubicamos un embudo. Entonces, el embudo es esa herramienta de laboratorio que tiene una boca amplia y que poco a poco se va haciendo chiquita, chiquita, chiquita hasta hacerse del grosor de un popote e incluso todavía más delgada hasta que solamente escurra en gotas. Entonces, ¿qué significa eso? Que así es de lo general a lo particular ubicado en el marco contextual. Es decir, si nosotros estamos hablando de una empresa y es una empresa, por ejemplo, transnacional, entonces vamos a hablar del mundo, después hablamos de México, después hablamos de lo regional, del estado, y luego el Estado de México a lo mejor tiene dos empresas, o bueno, dos plantas. Una en Lerma y otra en Tultitlán, por decir algo. Sigue siendo Estado de México, pero a mí no me importa la de Tultitlán. Yo donde trabajo es en la de Lerma. Entonces todavía me voy a ir más específico y más detallado a la planta Lerma. Y todavía aún más específico el área en donde se va a llevar a cabo. Es decir, estoy hablando de Grupo Moldex de Bimbo. Está ubicada en Lerma, pero además me voy a ir más específico, no va a ser en toda la planta de Moldex, va a ser solamente en la nave industrial que se dedica única y exclusivamente a hacer anaqueles y muebles de madera para exhibidores del pan. O sea, a ese grado de delimitar y de especificar nos vamos a ir. Ahora sí, Yotze, partiendo de lo general a lo particular, por favor. Salazar de Gómez. ¿Desde ahí o en la pregunta, profesor? No, está bien. Desde Salazar de Gómez, por favor. Está bien. Salazar de Gómez, citada en el libro, aconseja a los estudiantes que se están iniciando que empleen el problema en un contexto general. Luego ubican la situación en el contexto nacional y regional, para, por último, proyectarlo en el ámbito local, es decir, donde se encuentra académicamente ubicado. ¿Cómo se hace un marco contextual? El esquema de un marco contextual dependerá de cada proyecto en particular y de los requerimientos de las instituciones donde estos se inscriban. Sin embargo, pueden existir algunos elementos coincidentes. A continuación, se describen estos brevemente. Generalidades. En muchos proyectos se tiene por costumbre que la persona a cargo de la investigación haga las acotaciones pertinentes a fin de establecer lo que
para él significa el marco contextual. Esto es muy importante ya que la palabra contexto puede prestarse a varias interpretaciones. También es frecuente una exposición sobre el contexto global donde se inserta el proyecto o tesis. Particularidades. Tras las generalidades, se debe describir el escenario donde se ocurre el fenómeno que es objeto de estudio. Esta descripción es delimitada en tiempo y espacio. Entre los aspectos que se pueden incluir, dependiendo de su relevancia en cada caso, se encuentran los geográficos, económicos, sociales, temporales y demográficos. De este modo, si el objeto de estudio son las organizaciones, el marco contextual puede contener datos como antecedentes, historia de la organización, misión y visión, entre otros. Se estila que la descripción de este contexto se haya yendo de lo macro a lo micro. Usando este mismo ejemplo, el esquema sería empresa, gerencia, área, sección. Gracias, Yotzel. ¿Quién anda por aquí? Llegando tardísimo. Ok. Acuérdense, estimadísimos, acuérdense. ¿Tiene mala señal de internet? Mi compañero Marco es el que tiene problemas con el internet. Dice que los apoya, okay. No lo ha aceptado. No sé, yo ahorita estoy, justo por eso dejé de compartir para ver quién está por acá, ¿sale? Pero no, ya no está, en sala de espera. Pero gracias, chicos, yo estoy al pendiente. Bueno, entonces, como les mencionaba hace un momento, el marco contextual, como se dan cuenta, vamos a ir desde desde esa visión macro nuevamente. Es decir, si estoy hablando de una empresa, a lo mejor es nacional o es un negocio local. Entonces, ¿a qué me refiero con el marco contextual? Bueno, decir, en el municipio de, no sé, el que gusten, solamente hay 5 negocios que se dedican a esto. Entre ellos, el que yo voy a trabajar está ubicado en tal lugar. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, aún no yéndonos a ese macro tan grande como hace un momento yo les explicaba de una empresa como transnacional, como Coca-Cola, Bimbo, Samsung, etcétera, sino incluso a nivel local y muy regional, pues se puede hablar así de la colonia, del municipio, solo existimos, o la empresa que estoy abordando o el negocio que estoy abordando cubre las necesidades tales, es decir, desde esa perspectiva, nosotros también podemos ir situando este ejemplo del marco contextual de lo macro a lo micro, que era lo que mencionaba yo hace un momento. Así es como normalmente y bajo esa línea es como nosotros vamos a estar basándonos en el diseño, no más que diseño, en la estructura y realización del marco contextual. A continuación les voy a presentar un video. Es importante que tomen nota. Este video, si ustedes se dan cuenta, es del TEC de Monterrey. ¿Por qué? Perdón. Porque no importando la universidad en la que estemos, ni el instituto, ni nada por el estilo, si ustedes se acuerdan, desde la clase anterior hacía yo énfasis al respecto. Se va a abordar estos capítulos y por eso ahora también lo abordo desde el Sampieri, para que vean que este tema de la memoria, del proyecto, de la tesis o de la investigación aplica para todos, no importando nuevamente ni la institución ni la universidad, ¿sale? Entonces iniciamos. Estamos con marco contextual. Hola, ¿qué tal? Entramos a una temática muy importante y muy interesante cuando hacemos proyectos de innovación, también
también cuando hacemos proyectos de investigación, el marco contextual. ¿Qué es el marco contextual? Es la descripción física del entorno que acompañan un acontecimiento. El acontecimiento es aquello que está siendo objeto de nuestra observación o de nuestra investigación. El marco contextual es el escenario, lo que hay alrededor de esa circunstancia que nosotros estamos investigando. Y aquí entran muchos niveles de marco conceptual. Podemos hablar de cuestiones normativas, de cuestiones de infraestructura, de cuestiones de recursos humanos, de las personas que están alrededor de ese evento, de ese concepto, o podemos entrar desde las dimensiones sociales, culturales, históricas. Es todo lo que acompaña al evento que nosotros estamos indagando, es la descripción del paisaje, del escenario sobre la situación que está siendo objeto de nuestro interés. Y es así como nosotros podemos hablar de un marco contextual para ayudar al lector de esa situación a ubicarse en el tiempo, en el espacio y en las condiciones en que se desarrolló ese objeto de innovación o esa investigación. ¿Cuáles son los instrumentos que nos pueden ayudar a describir un marco contextual? Son muchos, eminentemente más de índole cualitativa. Por ejemplo, la observación, la descripción de las condiciones que están alrededor del evento, o la entrevista, para indagar aquellos datos importantes, interesantes, que nos ayuden a describir ese escenario, ese contexto. Otro puede ser también el análisis de documentos significativos. Por ejemplo, en una empresa sería interesante conocer su organigrama, su organización, la historia que tuvo, y entonces nosotros nos vamos a revisar esos instrumentos. De tal manera que la descripción de un marco contextual es muy importante para dar a conocer al lector dónde se llevaron a cabo los acontecimientos. Ahora bien, aquí hay un tip que les quiero pasar muy estratégico. ¿Qué elementos vamos a elegir para describir el marco contextual? Aquellos que nos permitan entender mejor la innovación o el problema. Si nuestra área de interés está en determinada situación educativa, solamente vamos a agarrar esos elementos que de alguna manera le lleguen o estén relacionados con esa cuestión que nosotros estamos tratando de apoyar. Lo mismo con la investigación. No se trata de escribir el escenario y mucha información, se trata de colocar la información que ayude al lector a ubicar en tiempo y espacio la situación que ha sido abordada. Desde esa perspectiva, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los elementos interesantes que vamos a considerar para la descripción de un marco contextual si estamos desarrollando un proyecto de investigación o un proyecto de innovación? ¿Cuáles son esos puntos claves que nos van a ayudar a describir el escenario y a dar a conocer al lector las circunstancias en que se llevó a cabo ese evento? Les deseo muchísima suerte en la identificación de esos puntos claves para que puedan dibujar el paisaje adecuadamente. Muchas gracias y hasta luego. Entonces, vamos a retomar lo que hablábamos. Si se dan cuenta, ella vuelve a mencionar de lo general a lo particular, y acá uno de los puntos de los que te habla, y eso ya lo habíamos visto nosotros con el enfoque mixto, en donde se habla sobre el cualitativo, que es el proceso de observación, y el cuantitativo, que son la medición, te va a hablar entonces en esa estructura. Tú vas a hacer capítulo 1, una introducción y un marco contextual. Dentro del marco contextual, ¿qué te puede ayudar? Las técnicas de campo. ¿Cuáles son esas técnicas de campo? La recolección de datos a través de la observación, que nuevamente aquí lo mencionamos. Y tú ya verás cuáles de estas herramientas también te pueden dar ese respaldo o esa estructura que tú estás conformando. Puede ser una encuesta, ya sea que tú mismo como equipo hagas el levantamiento de una encuesta, o bien ya se haya hecho tal vez en recursos humanos o se haya hecho en alguna otra área de la empresa y tú tengas acceso a los resultados que se obtuvieron de esa encuesta. Entonces también te puede ayudar justamente a respaldar o dar apoyo a ese marco contextual. También te habla de una entrevista, cuestionario, y aquí viene la parte, como te decía, mixta.
el análisis estadístico y la elaboración de cuadros y gráficas. Y muchos de ustedes ya lo han hecho. Ahí es donde ustedes han apoyado las herramientas básicas de calidad, por ejemplo, las 7 herramientas básicas de calidad. Lluvia de ideas, un Ishikawa, Pareto, histograma, una MEF, un checklist, etcétera. O sea, tú eres ahí el experto en estas 7 herramientas. Y esto es lo que a ti te va a ayudar justamente para este marco contextual. ¿Qué debe de tener ya, digamos, ya en la redacción? Pues el nombre de la empresa, como bien hablábamos, esa ubicación, el mapa, el layout, incluso del área en donde se va a trabajar, la filosofía de la empresa, antecedentes, si aplica, como veíamos, también estos antecedentes históricos, si se fusionó la empresa, desde cuándo está en México, y la descripción de las áreas. Y entonces, una vez que ya tenemos delimitado, o como bien decía el video, de la doctora del TEC de Monterrey, también el capítulo 1 es, como te decía yo, es situar o ubicar en el escenario, en dónde está tu trabajo, dónde se va a llevar a cabo, y aquí están las palabras clave, el instrumento o herramienta. A diferencia del de intervención, en donde tú hablabas de la problemática, aquí para nada vamos a tocar la problemática. Aquí lo que nos interesa es la herramienta, porque es innovadora, porque ese brazo robótico va a cambiar la vida de las personas en la línea de producción de la empresa, no sé, Shonk, por ejemplo, no sé si alguien trabaja en Shonk. Entonces, ahí es donde tú vas a hacer énfasis sola y únicamente en el instrumento. Nuevamente, capítulo 1. Capítulo 2 y capítulo 3, no vamos a hablar de la problemática, vamos a hablar única y exclusivamente del instrumento o herramienta a mejorar, a innovar. Y ya después, como una breve introducción, pudiéramos nada más como nombrar la problemática, pero realmente donde vamos a enfatizarnos y donde vamos a darle el peso importante va a ser en la implementación del instrumento, las áreas y beneficios que se van a mejorar o se van a ver beneficiados, como lo veíamos desde el planteamiento del problema anterior. Y en el marco teórico, que ya sería el capítulo 3, ¿qué técnicas nos van a ayudar? Ahí las técnicas son 2, las técnicas documentales y las técnicas propias de cada área tecnológica. Las documentales, ¿a qué se refieren? Pues a fichas bibliográficas, análisis de texto, fichas hemerográficas, conferencias, audiovisuales, revistas, periódicos, etcétera. Y consta que no estoy hablando de que sean libros físicos, pueden ser libros digitales en bibliotecas digitales. Y las técnicas propias de cada área tecnológica. Aquí hay un ejemplo. Aquí, por ejemplo, dentro de tu marco teórico puedes redactarlo así. Es el análisis de la resistencia de materiales, diseño asistido por computadora, AutoCAD, diseño ergonómico, diseño de software, diseño de herramientas. Es decir, si tú te das cuenta, tú vas a hablar justamente del área tecnológica que va a ayudar o que va a apoyar ese instrumento que tú vas a innovar o a diseñar. ¿Sale? Sí. Por ahí vas a nombrar la problemática, pero realmente el peso principal, si lo viéramos en porcentajes, el 90% va a caer en el área tecnológica y en el instrumento que vamos a innovar. Y así es como se vería tu capítulo 3. Pregunta. ¿Quién me habla, Irene? Sí, soy yo. Dígame. ¿Puedo preguntar acerca de, usted me dice que es un área tecnológica en la que puedo innovar. ¿Puedo innovar el 100% en el área tecnológica? Sí, yo lo estoy hablando, pero desde el marco teórico. Es decir, en tu marco teórico que tienes que tener como respaldo, Irene. A lo mejor en el caso de ustedes están hablando de diferentes tipos de energía. Entonces puedes abordar la energía mecánica, la eléctrica, la hidráulica, no sé, ustedes ya verían qué tipo de energía, incluso lo que les mencionaba también en su objetivo, de esa energía eléctrica, qué tipo de energía es la que ustedes están utilizando.
energía alterna, energía corriente y así. Entonces, cada como punto que ustedes vayan abordando es lo que vas a desarrollar en tu marco teórico, obviamente enfocado a esa tecnología o a esa herramienta o instrumento que están ustedes innovando. O sea, pero siempre tiene que ser una tecnología, o sea, es sí. como... Sí. No es cambio, no es mejor. No, eso nosotros lo deducimos o lo vamos a redactar hasta las conclusiones, hasta los resultados. Ahí ya vamos a decir, por ende hubo esta mejora, o porque acuérdate que eso es lo que nosotros ponemos al inicio. Al inicio me refiero en tu planteamiento del problema, en tus objetivos, esa es la idea, acuérdate que esa es la venta. Que nosotros logremos ahorrar, logremos eficientar, ¿qué más era? Reducir. Entonces, al final... Perdón que la interrumpa. Por ejemplo, nosotros reducimos completamente el consumo de energía eléctrica. Completamente. Entonces, al quitarlo, nosotros estamos haciendo una ¿cómo se dijo? ¿Una reingeniería? Ajá, eso. Una reingeniería de todo. Entonces, nosotros hacemos una reingeniería de ese proceso. Al nosotros hacer una reingeniería, estamos innovando un proceso. Y al innovar un proceso, estamos generando un impacto como ambiental, a lo mejor como generando algo bueno para el ambiente y para generando algo ambiente en la sociedad, algo así. Sí, Irene, pero acuérdate que el objetivo de la investigación tecnológica es el diseño, es la innovación y es la implementación. Que haya un cambio y que haya una reingeniería es consecuencia, pero tu proyecto tiene que estar enfocado en la tecnología. Si como consecuencia de esa implementación hubo una reducción del 0, es decir, más bien un ahorro del 100% o un gasto del 0 en temas energéticos, esa fue tu consecuencia y realmente con eso logras cumplir tu objetivo. ¿Qué es lo que acabas de decir? Que si yo ya no pago nada de energía eléctrica, yo ya cumplí con mi objetivo. Sí, porque tu objetivo así lo planteaste, o cómo fue como lo planteaste. Dijiste en tu objetivo que ibas a ahorrar y al no pagar ni un peso, ya lo ahorraste, ya cumpliste con tu objetivo. Ajá, por eso es muy yo dije que iba a reducir el 100% de energía eléctrica en lugar de los sanitarios. Entonces, si yo no consumo 0% de energía eléctrica en los sanitarios, ¿quiere decir que yo ya logré el cometido o el objetivo? Sí, porque acuérdate que el proyecto es solo tecnológico. Si como consecuencia le pegaste, que era lo que yo te decía, le pegaste positivamente a un proceso, eso lo vas a poner como en tus conclusiones y en tus resultados. Y obviamente va a dar pauta a que continúen con la investigación o que continúen con, diríamos en las series, ¿no? Con una segunda temporada de tu trabajo. Pero no, perdón que le interrumpa, pero no eso no afecta a lo de la mejora. No, porque no estás mejorando nada. Acuérdate que eso es de intervención. En el trabajo de intervención, en la investigación de intervención, sí era una mejora. Aquí lo único que tu único objetivo como metodología de investigación tecnológica es innovar, y incluso así viene en el de Arturo Pacheco, es innovar y transformar. Entonces, eso es lo único que tienes que hacer. Si tú ya innovaste y lograste una transformación, ya cumpliste con tu proyecto. Si hay mejoras, qué padre, pero eso son consecuencias. Y eso nada más tú lo vas a estipular en tus resultados, pero no tiene que ver con la esencia de tu proyecto. O sea, perdón que lo interrumpa. O sea, que si yo generé, no sé, vamos a pensar, porque yo lo tomé con el tema de la reingeniería, como que se me atrapea, reingeniería.
Bueno, si yo tomé la reingeniería y luego, después de la instalación, usé un proyecto que le voy a hacer una mejora, pero no lo tomo como mejora, lo tomo como que es algo bueno que impacta al medio ambiente. Entonces, ya tengo el impacto del medio ambiente, ya tengo lo bueno que va a generar. Entonces, ya me voy directo al desarrollo del, bueno, ok, ya no va a impactar al medio ambiente, ya no va a generar un consumo energético, ya no va a ser algo nocivo para, por así decirlo, para no sé, como para la salud. Ajá. Sí. Entonces ya lo empiezo a transformar en energía continua, en energía alterna a energía continua. Y ya tengo la energía suficiente para toda la empresa. Ya tengo un proyecto sustentable. Y ahí ya puedo sustentar un proyecto de innovación tecnológica. Te escuché entrecortada, Irene, pero sí, de lo que alcancé a escuchar es correcto. Es decir, aquí, como te decía, el que hagas mejoras al medio ambiente, el que no impactes a la comunidad de manera negativa, que reduzcas los daños a la salud de tus empleados, que llegues al cero en gasto de energía. Todo eso está bien que lo escribas, pero ya para la parte última, en donde ya estás cumpliendo con tu objetivo, nuevamente, que es el desarrollo tecnológico, la implementación, y como consecuencia tuviste esto. Nada más, eso solamente lo vas a nombrar al final. Dentro de tu marco teórico, que es ahorita lo que estamos revisando, dentro de tu marco teórico te vas a... Quiero que lo logres ver. Quiero que tú te enfoques 100% en esa bomba hidráulica, en esa energía, en ese transformador, en esa batería que vas a utilizar. Únicamente a eso te vas a dedicar en tu marco teórico, a explicar las energías que utilizaste, cómo lo hiciste, si integraste conocimientos mecánicos, no sé, nuevamente ahí los expertos son ustedes. Entonces, ¿qué conocimientos tú tuviste que utilizar o saber para que ese generador o esa batería de auto te ayudara a transformar esa energía? Nada más. Entonces, los conceptos que tú tienes que utilizar en tu marco teórico es energía alterna. ¿Qué significa energía alterna? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo digo que está enfocado directamente en el concepto de convertir una energía mecánica en eléctrica y que esté enfocado en la empresa Proyectos Industriales de Cerril, ¿eso es bueno? Irene, no te escuché nada, no te escucho. Si yo digo, Proyectos Industriales Becerril está enfocado en producir energía mecánica, en energía eléctrica, producido por una energía mecánica que transforma energía mecánica en energía eléctrica, ¿está bien? Sí. Sí, y eso es lo que tú tienes que explicar en tu marco teórico. ¿A qué te refieres con energía mecánica? ¿Por qué lo quisiste transformar? O sea, todo eso lo tienes que desmenuzar y desarrollar en tu marco teórico. Entonces ahí a lo mejor te vas a apoyar de algún autor que haya hecho algo semejante o que sea un pionero o experto en este tipo de energías. Ok. Esa era mi duda, realmente esa es mi duda específica, porque como nosotros tenemos el marco contextual entre que toda la empresa y su giro y todo lo que tiene, entonces nosotros queríamos saber qué tanto era viable entre que ver que si la energía mecánica que estamos generando se podría generar en energía eléctrica. Entonces, al transformarse... Pues eso es lo que tú tienes que definir, es lo que tú tienes que... Pues eso es lo que tú tienes que definir, es lo que tú tienes que explicar en tu marco teórico. Entonces ahí a lo mejor te vas a apoyar de algún autor que sea un pionero o experto en este tipo de energías.
Si ese es para tu objetivo, es lo que tienes tú que cumplir, saber qué sucede con esa energía. Si sí se logra transformar, si sí se logra transformar, y en qué porcentaje, si es al 100%, al 50%, al 70%, y cuáles son los usos. Es decir, eso tiene que tener una finalidad, ¿para qué lo vas a usar? Y ya es lo que te digo, y eso en tus conclusiones es lo que vas a decir, bueno, la idea era transformar esa energía, ya se logró, y como consecuencia tuvimos una mejora en la salud, en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Ok, sí, ya entendí. Ahora, si nosotros decimos, ok, bueno, tuvo mejora 100% porque los empleados en el aparato, entonces nosotros tenemos que decir qué tan factible fue desarrollarlo. Qué tan viable, qué tan factible, sí, y es donde entra tu capítulo 4, cuando hablas del diseño, es decir, ahí van a venir los dibujos, la fotografía del paso a paso de cómo hiciste este instrumento o este aparato, para que en el capítulo 5 ya sean las pruebas, es decir, después de 5 pruebas, después de 10 pruebas, después de 20 pruebas, se logró tal resultado, y con esto se comprueba y se al 100% su efectividad, por así decirlo. Okay. Pero todo, si te das cuenta, las conclusiones. Sí, y si te das cuenta, Irene, todo desde que planteaste la pregunta hasta capítulo 5 en tus conclusiones, todo tiene que estar enfocado en esa bomba, si es que van a continuar con la bomba o con el transformador o convertidor de energía, nada más. Los procesos que llegaste a mejorar, que llegaste a tener esta reingeniería, no es tu base para este proyecto. Esas son consecuencias, y digamos que esos son como tu ganancia, pero realmente todo tu foco, toda tu energía, todo tu esfuerzo, hablo de ti, pero me refiero a todos en general, a los 34 alumnos que tengo, 37, tienen que ser enfocados a la tecnología. Por eso hablo que sí vamos a mencionar algo de la problemática, pero realmente el 90% de todo nuestro proyecto va a ser enfocado a la tecnología. O sea, que quiere decir que estamos enfocados a la tecnología que reingenieriamos, por así decirlo. O sea, yo hablando de mi proyecto, yo reingenierié, bueno, es complejo, pero yo hice una reingeniería de mi proyecto. Al hacer una reingeniería de mi proyecto, quiere decir que hice un proyecto de lo que yo ya tenía, y cuando yo ya tenía algo, yo hice algo que ya tenía y que generé un proyecto de eso. Sí, pero eso, fíjate cómo lo pudieras tú escribir o dónde lo pudieras tú redactar, si en la parte de la introducción o como antecedente en tu marco teórico. Porque a lo mejor en lo que tú estás ahorita mencionando, pudieras tú aplicar ese 10% de la problemática en tu marco teórico, pero como antecedentes. Es decir, este proyecto tiene su segunda versión porque a raíz de la primera, en donde se modificó, y todo lo que me acabas de decir, hubo esta modificación, esta implementación, y entonces nos dimos cuenta que podíamos todavía llegar al cero en gasto o en consumo de energía si esto lo lleváramos a toda la planta. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues con la energía que se nos acumuló o que teníamos de más, la pusimos en una reserva y entonces la empezamos a utilizar y no sé, eso sería la parte de antecedentes. Ya después, en una segunda etapa dentro del marco teórico, pudieras hablar, hoy en la actualidad la empresa Becerril, bla, 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 está trabajando con la energía almacenada gracias a el convertidor o transformador de energía. Las energías que nosotros ocupamos, será otro tercer apartado, son energía alterna, energía corriente, energía tal, ya todo el tipo de energías que es, y ya vas especificando cada una de ellas. Y ya después, quizás para una última parte, ya hablar de ese transformador. El transformador se llegó a ocupar en 1990 con el ingeniero McCormick, no sé, estoy inventando,
Y a raíz de eso su uso fue meramente automotriz. Sin embargo, nosotros le dimos un uso para fines de mi proyecto, y así fue como lo empezamos a hacer. Y hablas ya nuevamente de la tecnología. ¿Sí me va siguiendo? Irene y Julio, y el equipo el resto del equipo que está con ellos. Sí, maestra. Ok. Nada más. Ok. Aquí lo importante, utilizando el ejemplo de Irene, es para todos, para que ahorita, bueno, no ahorita, cuando empiecen ustedes en la redacción del marco teórico, no pierdan de vista que su proyecto está enfocado solamente a tecnología. Aquí ya no podemos hablar en mejoras de algún proceso, como les decía, eso es como por default. Es decir, sí vamos a pegar de manera positiva, pero nuestro proceso, nuestra energía, nuestro esfuerzo no se puede ir enfocada a esas mejoras. Eso va a ser como conclusiones y en resultados. Nosotros lo que nos interesa es ese instrumento que estamos innovando, que estamos incluso alterando o estamos diseñando, nada más. Entonces, regresando a lo que es el marco teórico, es el apartado de una monografía o proyecto de investigación en el cual se sustentan los experimentos, hipótesis y propuestas de desarrollo de la investigación. Se compone de un conjunto de referencias y antecedentes, fruto del arqueo, ahí me falló una R, bibliográfico del cual partió la investigación misma. Dicho de manera más simple, se trata de un apartado del trabajo de investigación en el cual los autores deberán demostrar en qué autores y libros se basan para elegir el camino investigativo que eligieron. Explícita el apoyo teórico y conceptual que consultaron para poder plantear la investigación como lo hicieron. Esto implica, 1, antecedentes, que son esas investigaciones previas sobre el mismo tema. 2, teoría, son las obras consultadas de los grandes estudiosos de la materia. Un marco teórico debe ser una exposición coherente y ordenada, como ahorita le explicaba a Irene ya dentro de su proyecto real que está haciendo ella junto con su equipo. Es decir, mi marco teórico va a estar en antecedentes, a lo mejor va a tener conceptos, la actualidad hoy en día, qué está sucediendo con la empresa, con ese aparato o instrumento que implementé, en donde más pudiéramos implementarlo, en qué otras áreas de la empresa, el impacto que va a tener en los trabajadores, a lo mejor porque va a eficientar tiempos, entonces van a tener 0 accidentes y van a estar cubiertos en la auditoría de calidad en puntos positivos, no lo sé, ya ustedes sabrán cómo estructuran su marco teórico con tal justamente de darle soporte, de darle esa estructura, ese apoyo a todo su proyecto. La minuciosidad, la transparencia y la acuciosidad le permitirán al lector de este apartado adquirir un cuerpo unificado de criterios para comprender y analizar el tema propuesto. Es decir, ¿a qué me refiero con minuciosidad, transparencia y acuciosidad? En que tienen que ser muy, muy precisos, muy concisos y muy detallistas en la elaboración de su marco teórico, cubrir esos pasos. Acuérdense, en la clase pasada hablamos del pensamiento lógico y creativo, para que cualquiera que tome su proyecto integrador, pues le sea fácil la lectura, le sea atractiva, no le cueste trabajo seguir la idea que ustedes están plasmando. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? La idea esencial de todo marco teórico puede resumirse de la siguiente manera: dar cuenta de los rasgos innovadores
de la investigación y sus aportes al campo. Frente a la bibliografía ya existente y a los trabajos que la anteceden. Ubicar dentro de un marco de referencias conceptuales y teóricas al problema del que se ocupará la monografía. Brindar al lector definiciones y conceptos útiles para poder adentrarse en el cuerpo del trabajo de investigación sin problemas. Para ello puede usarse incluso un glosario. Justificar la elección metodológica conceptual e instrumental de cara a la forma en que otros han investigado la misma materia. Normalmente un marco teórico se compone de dos apartados que dependiendo del caso pueden siempre redactarse como un solo conjunto. Antecedentes de la investigación. Ante todo, los investigadores deben consultar en distintas fuentes y bases de datos respecto de qué investigaciones previas a la suya abordaron el tema en cuestión para saber cuál es el estado de la cuestión al momento. Y esto es justamente lo que se deberá explicar en este apartado, haciendo referencias explícitas y concretas a los más destacados antecedentes que existen y explicando en qué investigación se le diferenciará de lo expuesto por ellos. Conceptos teóricos. En este caso se tratará de una suerte de glosario terminológico y conceptual necesario para comprender el desarrollo de la investigación, en el cual se explicará qué autores y libros sirvieron para justamente enmarcar conceptualmente la investigación, brindando soporte a sus puntos de vista, procedimientos y razonamientos de base. Se emplearán citas, referencias y explicaciones según resulte necesario en cada caso. Esta estructura se podrá plantear libremente del modo que le resulte más conveniente a los investigadores, siempre y cuando cubran todo lo pertinente a la teoría en el desarrollo de su trabajo de investigación. Gracias. ¿Aló? Sí. Gracias, Alo. Entonces, si se dan cuenta, aquí nuevamente vuelve a hablar de la esencia del marco teórico. Uno, rasgos innovadores. Acuérdense, estamos hablando de tecnología. Es decir, ¿por qué tu trabajo es innovador? ¿Por qué es diferente a lo que ya existe? Entonces, tu marco teórico te tiene que respaldar esas preguntas. Dos, tiene que haber referencias. Ok, a lo mejor no te queda de otra, porque eres ingeniero y tienes que hablar con siglas o con tecnicismos como TPM, AMEF. Entonces, si no te queda de otra más que utilizar esa terminología, pues haz un apartado dentro del mismo marco teórico que se llame glosario. O bien abre un paréntesis y diga qué significan las siglas, por ejemplo, TPM, o por qué estás hablando de una MEF, qué se refiere la MEF. Entonces, tienes que ser muy puntual cuando necesites sí o sí utilizar tecnicismos. Y nuevamente, pues, hablar de definiciones, conceptos o datos útiles que respalden tu marco teórico. Ahora bien, ya una vez que sabemos qué es un marco teórico, por qué es importante ese marco teórico, cómo se debe de alimentar un marco teórico, ahora te voy a decir cómo se redacta, es decir, ya la parte operativa. ¿Quién me ayuda nuevamente con la lectura, por favor? Yo, profesora, sí. Adelante, por favor. ¿Cómo hacer un marco teórico? Antes de comenzar la redacción del marco teórico se deben consultar ambos son arqueo bibliográfico. El primer paso, si no lo hemos dado ya al momento de redactar el marco teórico, es hacer una extensa revisión bibliográfica. Esto implica bibliotecas universitarias
institutos académicos o del área específica de nuestra investigación. Nuestro cometido será doble. Primero, dar a conocer con los trabajos que aborden el tema de nuestra investigación, para así determinar qué hicieron, de qué manera y qué resultados obtuvieron. Anotaremos de cada caso los datos bibliográficos, revisaremos la bibliografía consultada, sus antecedentes también, y tomaremos cada uno. No siempre hará falta leer entero el documento, bastará con acudir a un resumen y echar un ojo a la introducción. Segundo, una vez que sepamos qué autoridades emplearon nuestros antecesores en sus marcos teóricos, y consultarlos y documentarnos respecto a cuáles son las veces de autoridad, cuáles son las voces de autoridad en el campo específico de nuestra incumbencia. O sea, que en textos teóricos deberíamos leer para nuestra investigación y tomar nota de ellos. Recuerda que en ambos casos será crucial tomar citas con sus respectivas referencias bibliográficas para apoyarnos durante la redacción del marco teórico. Investigación teórica. Una vez sabemos qué teóricos emplearemos para nuestro trabajo, debemos leerlos, estudiarlos y determinar en cada caso de qué nos sirven. ¿Qué conceptos clave elaboran estos teóricos? ¿Qué categorías de sus propios estudios sirven para el nuestro y por qué? ¿De qué manera esperamos que sus trabajos influyan en el nuestro? En cuanto sepamos esta información, podremos empezar a redactar. Redacción. Teniendo todo lo anterior en claro, no será difícil empezar a redactar nuestro marco teórico dividido en dos etapas. Los antecedentes, etapa del arqueo, qué antecedentes fueron importantes, por qué, y en qué medida nuestro trabajo es original o es un aporte respecto a lo que ya se consigue en las bibliotecas. La teoría, esto es, qué autores clave emplearemos para nuestro abordaje investigativo y por qué, intentando dar respuesta a las preguntas que gracias. Durante su lectura. Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo nosotros tenemos que redactar? Primero, nuevamente tenemos que partir de la regla de lo macro a lo micro. Es decir, vamos a hablar en esa estructura. Podemos, como les decía, o es la que yo normalmente utilizo y sugiero, es empezar con antecedentes, luego la actualidad y después la proyección a un futuro. Es decir, de seguirlo usando, qué beneficios vamos a encontrar, y todo ello apegado a referencias bibliográficas que nos den justamente ese soporte. Ya de cada uno de ustedes dependerá cuántos, digamos, subtemas harían. Si el capítulo 3 se llama marco teórico, a lo mejor cada subtema será 3.1, 3.2 y así sucesivamente. Yo sugiero que no pase de 3 a 4, digamos, subtemas. De lo contrario, nos vamos a perder. Vamos a abordar tantas cosas que nos perderíamos. Entonces tenemos que ser muy puntuales e ir acotando realmente lo que nos va a sumar, lo que nos va a ayudar, acuérdense, a contestar esa problemática o dar solución a esa problemática y responder y cumplir con ese objetivo general. Recuerden, todo está enfocado a ello, no nos podemos perder. De lo contrario, empezaríamos a abrir muchos como subtemas y al final veríamos que es paja y que no nos llevó a nada. Entonces, es muy importante en ese sentido delimitar bien qué estructura vamos a seguir y partiendo de ello, bueno, entonces ahora sí, si vamos a hablar de conceptos como fundición, soldadura, etcétera, pues hablar de las diferentes técnicas de soldadura que hay. Entonces, a decir, bueno, es que si nosotros queremos soldar, no lo sé, nuevamente, ustedes son los expertos. Si queremos soldar metal y estamos en una posición incómoda, es decir, estamos en trabajo en alturas, pues la mejor va a ser una MIG o una MAC o un arco eléctrico, no lo sé, ya ustedes sabrán cuál es la que mejor quede y por qué, y entonces ya vas a redactar o a sustentarlo en tu marco teórico. Según estudios que se han hecho, la mejor manera es esta, porque entonces la seguridad, la calidad, etcétera, etcétera.
Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer con respecto a tu marco teórico. Recuerda que va a haber una investigación previa, es decir, que otros trabajos abordaron tu misma problemática, simplemente ahí es donde, como te decía en la clase anterior, entra tu pensamiento creativo, tú de qué manera le vas a dar un giro a esa misma, digamos, investigación sin que suene a que tú no hiciste nada, simplemente lo abordas desde otra perspectiva y eso es lo que también te va a ayudar a buscar otras referencias que justamente te den soporte a esa nueva perspectiva que tú le das. Y igual el tema de la redacción, como te digo, que no pase de 3 a 4 subtemas, en donde como aquí dice, y esto te digo, todo esto sacado del Sampieri, viene en primer momento los antecedentes y luego la teoría tal cual. Y bueno, aquí están mis referencias. Como te mencioné, ustedes están acá, ya te subí el libro de Sampieri. Pruébalo. En la clase anterior, o bueno, ayer, o no me acuerdo cuándo, había yo subido una propuesta, pero hubieron problemas técnicos que cuando se quería bajar, aquí está, cuando se quería bajar estaba como que salía chafa y no completo. Entonces ya lo volví a subir ahora en PDF, creo que va a ser más práctico, tanto su descarga como su lectura. Y bueno, para hoy, para ir cerrando la clase de hoy, tenemos estas preguntas que se tienen que contestar. ¿Sigo compartiendo pantalla? Sí. Acá está. Cuando terminemos de ver la presentación, es decir, esta que acabo de concluir, del capítulo 1, 2 y 3, por equipo, reúnete con tus compañeros y responde las preguntas. 1. ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos revisado suficiente y adecuadamente la literatura para la elaboración del marco teórico? Y aquí tú contestas, bueno, tú y tu equipo. 2. Acudimos a un banco de datos, ya sea de consulta, manual o terminal de computadora, y pedimos referencia por lo menos de 5 años atrás, y aquí también contestan. 3. Consultamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Las consultamos de 5 años atrás a la fecha. 4. Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. Sí, no, ¿en dónde? 5. Buscamos libros sobre el tema, al menos de 2 buenas bibliotecas. Y aquí las bibliotecas no me refiero solo a las físicas, también pueden ser bibliotecas virtuales. Y hay muchas universidades que ahorita tienen abiertas sus bibliotecas para el público en general, entre ellas la UAM. 6. Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema, y aquí es donde entra el tema de tu asesor. 7. Buscamos en internet, en foros, bancos de datos, bibliotecas, etcétera. Y 8. ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro? Tú respondes esto y luego yo te hago esta reflexión. Si al contestar se dan cuenta de que no lo han hecho o falta por hacer, comprométanse a cumplir con los 8 puntos para la elaboración de tu marco teórico. Pues recuerden que es necesario tener 9 referencias y que se citen en formato APA. Usa estas preguntas para guiarte en la correcta estructura y elaboración. Recuerda que ya tienes fecha de entrega del marco teórico, entonces no hay pretextos de que yo no sabía y que por qué está mal. Y bueno, para dentro de 8 días, lo menciono desde ahorita para que se vayan organizando en sus tiempos. El próximo jueves 11 tienes 5 ejercicios. Esto lo saco yo del Sampieri, de la página, ahorita te digo cuál. Creo que 54, pero sí, 54 del Sampieri. Entonces, si quieres, como te hice mención, ya subí el libro. Entonces, en la página 54 vienen justamente estos ejercicios. Son 5. Los 5 son referente al marco teórico. Y esto te va a ayudar a que sea más fácil la redacción de tu propio marco teórico, que lo vayas aterrizando y que le vayas dando la estructura que se solicita.
Como lo hemos hecho, lo sube un representante de cada equipo, obviamente con el nombre de sus integrantes, ya sea en Word o PDF, y aquí está. Entonces, esto es para dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque dentro de 15 días, es decir, el próximo jueves, ¿qué día es? Jueves 18, ya tenemos la entrega de nuestro primer avance. Es decir, que si nosotros estuviéramos en parciales, esa sería nuestra semana de parciales. Entonces, por eso me interesa que ya ustedes vayan terminando estos ejercicios y vayan elaborando pues su primer avance ya con todos los puntos requeridos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? No, profesora, ninguna. No, profesora. Sale, vale. Yo sé que está lachoso, yo sé que es mucho porque también están trabajando con su propio trabajo, valga la redundancia, con su propio proyecto, pero aquí lo que yo le encuentro padre es que una vez que ustedes le agarren la onda, ya va a ser de verdad muy sencilla su elaboración y ya no van a tener tantas correcciones, si acaso una o dos y punto. Entonces, para que, como les digo, todo esto es sumatorio con el objetivo que al final, cuando lleguemos a marzo o abril, realmente ya tengan ustedes todo, ¿sale? Entonces, son 7:10. La clase acaba a las 7:30. Tienen 20 minutos para que el representante de cada equipo, en un Word o en un PowerPoint o como ustedes gusten, pongan las 8 preguntas que les acabo de leer, que tienen en Classroom, las respondan en equipo y me la suban y le pongan entregado, ¿sale? Entonces 20 minutitos, yo de todas maneras, aunque me desconecte de Meet, saben que sigo en Classroom, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesora, gracias. Entonces ya no los interrumpo más para que se pongan a trabajar y yo sigo conectada en Classroom. Que tengan excelente noche, chicos, cuídense. Gracias. Gracias, adiós.